Muchas gracias, señor presidente. Aquí los colombianos esperando sus últimas consignas antes de este debate del domingo próximo, porque no vamos a entregar la patria. Aquí estábamos hablando de las páginas 171 a 179, donde se crea una comisión de implementación y seguimiento que va a tener todos los poderes, todos, para manejar el país, integrada por 3 bandidos de las FARC, 3 del gobierno, y resuelven los diferendos durante los próximos 6 meses, porque esta es una comisión para 10 años, 10 años, presidente, en que no tendremos Congreso, ni tendremos presidente, ni tendremos nada, porque todo se va para La Habana, y resuelven la diferencia los gobiernos de Noruega, Chile, Cuba y Venezuela, en manos de Raúl Castro y en manos de Nicolás Maduro. Presidente, sus últimas consignas, el pueblo colombiano lo escucha. Doctor Fernando, primero, muy buenos días, mi saludo a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad y a todos los oyentes. Yo llegué anoche a Barranquilla porque voy a tener enseguida un foro en el cual me someteré a las preguntas de intelectuales de la ciudad, de periodistas, etcétera. Y estaba hablando esta mañana con Guajira Estéreo, en La Guajira, y le elevábamos una oración a la Santísima Virgen para que proteja a la Guajira y a Colombia del huracán Mati. Y también preocupados por esta situación. Mire, lo que usted dice de esa implementación, algunos colombianos me han dicho, hombre, no, yo voto por el sí, es que eso se puede corregir en la implementación. No, esto es tan categórico que la implementación no da oportunidad a modificaciones. Esto, si infortunadamente gana el sí, y suben esto a la Constitución, y llega a un gobierno en el 2018, y encuentra el país ingobernable o dificultades, por lo menos nuestros candidatos, Oscar Iván Zuluaga, Carlos Holmes y el joven Iván Duque, han dicho que si uno de ellos gana en el 2018, le dirá a la FARC, ustedes quieren la paz, los protegemos, pero el país no puede perder su democracia. Vamos a introducir estos correctivos. Y eso será difícil. Y más difícil para un candidato que gane la presidencia y que haya votado el sí. Porque le van a decir, mire, usted se confrontó con la FARC, pero la FARC ganó. Porque usted le votó el sí al plebiscito. Y la FARC ganó perdiendo. ¿Y usted cómo va a emprender estas reformas ahora si usted votó sí? Y sabe cuál sería el camino para evitarle esas mayores dificultades al país, que ganara el no. Por eso, en medio de tantas desventajas, estamos patrióticamente dando esta lucha por el no, doctor Fernando. Y lo que usted acaba de decir es muy importante. Los que creen que esto se puede modificar, que lean esas páginas que usted ha señalado, para que vean la dificultad. Un decreto del presidente de la República tiene que tener el visto bueno de esa gente de la FARC. ¿Cómo le parece? Hay un tema que es ambiguo, que es el tema de los bienes ilícitos, porque en el proyecto de ley de amnistía hay un artículo que dice que se podrá iniciar la acción de extinción de dominio sobre muebles o inmuebles adquiridos ilícitamente. No dice si en el país o en el extranjero, no agrega el extranjero, tampoco se sabe sobre los activos financieros, si están incluidos en los muebles, no están incluidos. Pero oiga lo que aduce la FARC, que el artículo 6 de ese proyecto de ley de amnistía, que hace parte de las 297 páginas, dice que el beneficio de la amnistía prevalece sobre cualquier acción. Por eso le respondieron tan altaneramente al fiscal. El fiscal dijo, tienen que declarar los bienes, devolver los niños y devolver los secuestrados. Y ese Santrich le respondió tan altaneramente, Santrich, el mismo que sin haber ganado, sin que esto esté en la Constitución, todavía sin que Colombia haya dado ese paso tan peligroso, ya anda por ahí en los Montes de María proponiendo expropiaciones e incitando a expropiaciones. Nada bueno es esto, doctor Fernando. Por eso estamos en esta lucha con todo el afecto por la patria, a pesar de las trampas. Porque mire, yo no voy a poner en duda al registrador nacional. A mí me ha parecido un señor correcto, pero es tal la corrupción inducida por el gobierno que por toda parte le dicen a uno. De anoche que llegué a medianoche a Barranquilla me lo decían, por toda parte hay preocupaciones de la gente. En Barranquilla dicen, aquí hubo un problema grave en la registraduría para darle el triunfo a Santos en la segunda vuelta, y ahora
muchas cédulas no aparecen y hay gran preocupación de una trampa en la registraduría. Hombre, anoche en el avión un señor al lado, hombre, la cédula mía tampoco aparece, aparezco muerto. Y entonces, con toda esta desventaja, mire, esa fatigosa, esa fatigante publicidad por el sí, un gobierno que no da debate y no permitió un peso del presupuesto público para hacer pedagogía por el no. Empalagan con el sí y no permiten que tenga igual de oportunidad el no. Hemos tenido que hacer una campaña de limosna. Yo quiero decirle a los alcaldes y gobernadores de Colombia que ojalá reflexionen, porque Santos los está presionando a poner todos los recursos en favor del sí y les dice que si no hacen campaña por el sí, no les da recursos de regalías. Y esto hay que decirlo ahora, porque gana el sí, la democracia va a quedar lastimada con esta serie de trampas, doctor Fernando. Por eso estamos en la lucha, con todo afecto por la patria, en condiciones desventajosas, pero no nos importa. Estamos en la tarea de defensa de la democracia. Presidente, a estas alturas, cuando estamos en vísperas de la votación del domingo, ya los niños reclutados por las FARC debieran estar en poder de sus familias. Ya hubieran regresado al seno del hogar. Regresaron 13 niños y tienen 3.000. Ya a estas alturas debieran estar todos estos bandidos en las zonas de concentración o zonas veredales de normalización o como les dé la gana llamarlas. Y no hay un bandido de esos metido en una zona de concentración para que, entre otras cosas, no los cuenten. Y resultaron ser 5.765 según cifras oficiales de las FARC y del gobierno. 5.765 bandidos pusieron de rodillas a 48 millones de colombianos que cuentan con un glorioso ejército de 300.000 hombres. ¿Quién puede comprender eso, presidente? Mire, doctor Fernando, en ese gobierno en el cual usted nos hizo el honor de ser el ministro del Interior, se movilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros y no hubo que entregarles el país. Entonces ahora le entregan el país a 5.700, a 60 cabecillas. Hombre, qué dolor, doctor Fernando. ¿Y en qué quedan los milicianos? Y mire el otro tema bien delicado. Usted lo dice, nos va a tocar ir a un plebiscito armado. Estos señores no han empezado a entregar las armas ni han empezado a concentrarse. Entonces, ¿a nosotros qué nos tocó? A nosotros qué nos tocó en el año 2014. A nosotros nos tocó hacer una campaña con la FARC, las BACRIM y el ELN en todo el país, amenazando a los electores del doctor Zuluaga. A nosotros, ¿qué nos tocó en el año 2015? Los mismos grupos amenazando a los electores del Centro Democrático. Y ahora volvemos a lo mismo, y ya amenazando como lo han hecho en Arauca, como lo han hecho en el Caquetá, como lo han hecho en el norte de Nariño. Y entonces, un plebiscito armado sin concentrarse. Y ahora dicen que no entregan las armas, como dijo Romaña, que porque las armas son la garantía de que les cumplan. O lo que dijo Iván Márquez, que no entregan las armas hasta que les den una amnistía completa. ¿Cuál amnistía? Si ya la tienen. Hombre, por favor, yo quiero, el doctor Humberto de la Calle, yo creo que, doctor Humberto, usted que es un jurista avesado, nos ha hecho un daño muy grande, porque usted le permitió a Juan Manuel Santos darle impunidad total al narcotráfico e impunidad disfrazada al delito de reclutamiento de menores. El delito que usted acaba de mencionar, doctor Fernando, que tienen 3.000 menores sin devolver, habían secuestrado 11.700. Y oiga este problema tan grave. Dice el gobierno, ¿no?, que le tuvieron que dar amnistía total considerándolo como delito político al narcotráfico. Y mienten, porque la Corte Penal Internacional, su estatuto es un conjunto de mínimos. Colombia habría podido agregar para el caso colombiano el narcotráfico como delito atroz, teniendo en cuenta las circunstancias reales de Colombia, donde el narcotráfico ha sido causa y fuente de financiación de
delitos de extrema gravedad. Lo consideran político, no lo sancionan. Y oiga otra cosa, doctor Fernando, y uno les pregunta por el reclutamiento de niños. Dice, no, eso sí es de lesa humanidad, ese no va a tener amnistía. Claro que la tiene, y la tiene disfrazada. Y es el engaño del doctor Humberto de la Calle y de Juan Manuel Santos al país. ¿Por qué disfrazada esa amnistía? Porque si en la primera etapa un reclutador de niños de la FARC acepta el delito, no va a la cárcel. Y el artículo 36 permite que con cárcel o sin cárcel le den elegibilidad política. Y entonces dicen que no va a la cárcel, pero que le dan una pena, que la pena es una restricción de la movilidad y la residencia. Esa es una pena simbólica. Y la misma justicia internacional ha dicho que las penas simbólicas no son las sanciones adecuadas para los delitos de lesa humanidad. La justicia internacional, el estatuto de la Corte Penal permite, cuando haya verdad y reparación, reducir el tiempo de prisión, pero no permite eliminarlo. Y esa pena en Colombia ha sido accesoria, la restricción de movilidad o de residencia, para cuando alguien ha cumplido ya un periodo carcelario, que aquí no lo hay. Pero además esto va a ser inaplicable. ¿Cómo van a tener restricción de residencia, doctor Fernando, si van a estar al mismo tiempo con una representación política? ¿Y qué le van a decir a los presos colombianos en la cárcel por delitos menos graves que los de FARC, y ellos en la cárcel y sin elegibilidad? O los muchachos que están en la cárcel por actos sexuales abusivos contra mujeres, gracias a una ley del gobierno en el cual usted dirigió esa política, que endureció las penas para sancionar a los violadores de mujeres. Y el mayor cartel violador de mujeres en el mundo, 6.800 casos denunciados, ese cartel, doctor Fernando, sus cabecillas no tienen sanción. Doloroso. Vea, usted ha sido un combatiente contra el narcotráfico, Fernando Londoño Hoyos. Colombia le tendría que poner a usted una medalla de oro en el combate contra el narcotráfico. ¿Usted sabe la gente que fue a la cárcel por el proceso 8000? Y también hubo casos injustos y otros que debieran estar en la cárcel y no los llamaron. Y yo lo digo al oído de por allá del señor ministro del Interior. Colombianos que han ido a la cárcel por parapolítica. Unos casos justos, otros injustos. ¿Cómo nos duele esa injusticia con Luis Alfredo Ramos? Aquí hay amnistía total a la FARC política. Qué mal ejemplo para el país, doctor Fernando. Y yo no quiero ahora que se nos pase estos minutos de la hora de la verdad sin hacerle un llamado al empresariado colombiano. Pero siga usted, que me he tomado mucho tiempo. No, presidente, no se ha tomado mucho tiempo. Yo quiero hacerle esta observación. Llegamos al plebiscito con las FARC armadas, pero llegamos también a ese plebiscito con las FARC llenas de dinero, porque el dinero procedente del narcotráfico se los han santificado, diciendo que fue el dinero que necesitaron para la rebelión y que es un delito conexo. Presidente, el Pablo Escobar no tenía armas en cantidades para doblegar al país. Los Rodríguez Orejuela tampoco, Rodríguez Gacha tampoco. Tenían dinero, porque el dinero es más corruptor y más dañino que las armas. Y estos tienen dinero y armas. Presidente, esa condescendencia, esa alcahuetería con el narcotráfico nos pone a las puertas de la disolución como país. Usted encabezó una lucha contra el narcotráfico a sabiendas de que el narcotráfico era el combustible de todas las guerras, como usted lo decía. Hay que vencer el narcotráfico. Y aquí le abrieron las puertas. Resultado, usted dejó 45.000 hectáreas sembradas de coca, muchas, y están en más de 200.000, presidente. Unas reflexiones sobre ese poder corruptor del dinero que está en manos de las FARC en cantidades asombrosas. Doctor Fernando, ¿usted se imagina esos tipos en la política con ese platal? ¿O usted ya lo ha dicho? Supongamos que lleguen a entregar las armas, aunque además de todo lo preocupante que les hemos escuchado recientemente, Romaña diciendo que no entregan las armas porque mantenerlas es la garantía de que el Estado les cumpla. El otro, Iván Márquez, diciendo que necesitan una amnistía total cuando ya la tienen abierta o disfrazada. Con ese, que en algún momento, bueno, pero otro problema, doctor Fernández, cuando hablaron de que van a entregar
se van a desmovilizar 5.700 personas. No mencionaron nada de los milicianos. Dijeron también que entregan unas 14.000 armas. Y el mismo general Flores manifestó la preocupación porque aparecen unas armas que no están debidamente reseñadas y que han adquirido recientemente en Venezuela y en Ecuador. Eso hay que denunciarlo, Qué grave es. Supongamos que en el futuro las entregan todas, con ese platal las recuperan y compran las que quieran. Y mire otro problemita con ese platal, doctor Fernando. El gobierno les dejó ahí un tema ambiguo. El gobierno, para salvar la apariencia, puso para un artículo que dice, yo ya lo dije, que procede la acción de extinción de dominio sobre propiedades adquiridas ilícitamente. Pero por ahí en otro, el artículo 6 dice que el beneficio de la amnistía prevalece sobre cualquier acción. Entonces la FARC va a alegar, a nosotros no nos pidieron el dinero. Joaquín Gómez, cabecilla de la FARC, dice que ellos no tienen por qué reparar, que la reparación es obligación del Estado. Y van a decir, mire, a nosotros nos amnistiaron y la amnistía prevalece sobre cualquier acción. Ahí no hay, va a ser muy difícil para el Estado. Yo aplaudo ese esfuerzo del fiscal, pero lo que acordó Santos con ellos, el doctor de la Calle con ellos, hace hasta muy difícil la tarea del fiscal, porque los tipos contestan, ¿cómo así que nos van a quitar la plata? Si ustedes no nos exigieron en el acuerdo, si además nos dieron una amnistía que prevalece sobre la acción de extinción de dominio. Y yo quiero recordar esto, porque algunos, ayer todavía me decían en Blue Radio que nosotros no exigimos la entrega del dinero. Claro que sí, esa ley que usted dirigió la exigió. Inclusive nosotros exigimos que entregaran para reparar a las víctimas el dinero ilícito. Y la Corte Constitucional dijo, y el lícito también. Y ahora ni lo uno ni lo otro, que no entregaron nada. Cuando terminó nuestro gobierno ya habían entregado 80.000 millones de pesos y estábamos persiguiéndolos con la Ley de Justicia, Paz y Reparación y con la Ley de Extinción de Dominio, que usted le hizo unas reformas que le hicieron más expedita, doctor Fernando. De tal manera que el primer año de vigencia de esa ley, con una Dirección Nacional de Estupefacientes que se reunía todos los meses religiosamente, con los comandantes de las fuerzas militares, el general Mora Rangel, con el comandante del ejército, con el comandante de la Armada y el comandante de la Fuerza Aérea y el director de la policía, eran los primeros que llegaban a esa reunión. En un año, dirigidos por la acción más que eficaz del coronel Luis Alfonso Plazas, les quitamos más de 2 billones de pesos y más de 100.000 hectáreas de tierra que repartió, que distribuyó el doctor Andrés Felipe Arias entre las instituciones que más la necesitaban. Y por eso Andrés Felipe Arias está preso. Es la larga mano de la mafia. La mafia no perdona, presidente. Al coronel Plazas lo tuvieron 8 años prisionero. Andrés Felipe Arias lo tienen preso en los Estados Unidos. A mí me pusieron una bomba de la que salí ileso milagrosamente. La mafia, es decir, las FARC, porque son una misma cosa, la mafia y las FARC. Esa mafia que cegó la vida de Luis Carlos Sarmiento, que era la gran esperanza en aquel tiempo para recuperar la vida del país y llevarla por caminos muy distintos, asesinó a don Guillermo Cano, la mafia que se tomó el Palacio de Justicia para acabar con el tratado de extradición financiada por Pablo Escobar. Es que parece que se nos olvidaran las cosas, presidente. Así es, doctor Fernando. Mire, yo quiero hacer una anotación sobre esto y le quiero hacer llegar a través de la hora de la verdad un mensaje a los jóvenes colombianos. Mi carrera política es larga, ha generado controversias, seguramente he cometido errores, hay faltantes, pero he procedido con amor a la patria. Esos gobiernos que presidí le trajeron a Colombia avances en seguridad, en política social, en inversión. Y le quiero decir a los jóvenes que ellos necesitan educación, un país con inversión y con libertades. Y aquí hay 2 riesgos grandes, uno a las libertades y otro a la inversión, que puede afectar también la educación. Cuando uno ve el capítulo ese y esto que lo oigan los empresarios y los trabajadores, cuando uno ve el capítulo de protección política a los desmovilizados de la FARC, uno dice, está bien que los protejan, no los dejen matar, pero el veneno que trae ese capítulo
los van a proteger con personal armado de la FARC. Esa entidad que crean para protegerlos podrá supervisar las hojas de vida de los funcionarios públicos, las empresas privadas de vigilancia, perseguir a quienes llaman enemigos de la paz, así nos señalan a nosotros los del no, que también queremos la paz. Ponen esa entidad a que se junten FARC y gobierno que para perseguir a los sucesores del paramilitarismo. Y el artículo 48 permite que ONGs, que hay unas con rectitud, otras torcidas, acusen a colombianos, militares, policías civiles ante el tribunal, y esas acusaciones tendrán el mismo peso que una acusación formulada por la justicia. ¿Para dónde vamos? Pero déjenme regresar un puntico. Cuando se juntan el Estado y la FARC, que para perseguir a los sucesores del paramilitarismo, ¿y dónde están los disidentes de la FARC y las 200.000 hectáreas de coca? Es que el país cometió un gran error. El Estado no se puede juntar con bandidos para perseguir a otros. Lo que hicieron a principios de los 90, de juntar al Estado con los peques, que para perseguir a Pablo Escobar hizo un daño institucional tremendo. De ahí surge Don Berna. El gobierno nuestro encontró a Don Berna, es que cabecilla paramilitar. O dificultad, casi no lo ponemos preso, casi no lo extraditamos. Por estos días ha dicho Salud Hernández, periodista crítica independiente, muchas veces me ha criticado, que cuando empezó nuestro gobierno, los paramilitares le iban ganando a la guerrilla. Doctor Fernando, si nosotros, digo usted, las Fuerzas Armadas, mi persona, que era el presidente, nos hubiéramos hecho los de la vista gorda, los paramilitares habrían acabado con la guerrilla. Pero nosotros en ese gobierno preferimos el camino institucional y los combatimos a ambos. Y qué grave que ahora vuelvan aquellas andanzas de juntar al Estado con un grupo de bandidos a pretexto de que van a perseguir a otro. Eso es un principio de policía política. Se lo digo a los jóvenes, a los empresarios. Eso es una amenaza a la libertad de los colombianos. Hombre, y me dice, aquí no va a haber problema económico. ¿Cómo que no? Bien grave que está la economía hoy. Se volvió a un endeudamiento público del 54, que no hay inversión porque hay temor. Bien grave que está la economía con los déficits, etcétera. Un país con petróleo para 5 años y sin buscarlo porque no hay condiciones de seguridad, porque esas zonas se llenaron de narcotráfico y ahora le van a sumar más impuesto predial. Esta semana le oí decir a una persona que el campo colombiano no paga impuestos, cuidado. O sea, cuando nosotros llegamos, la base para liquidar el impuesto del predial en la Colombia rural estaba en 22 billones, ahora en 140. Al campo lo han grabado enormemente. Y viene más IVA. Entonces los colombianos pobres van a pagar IVA para financiar el partido de la FARC. ¡Qué tristeza! Y expropiaciones. Doctor de la Calle, usted le metió una cosa muy grave a la Constitución. Permitir que las motivaciones de la FARC, que las van a subir a la Constitución, sean razones para expropiar. ¿Quién va a invertir en Colombia? Con el campo empezaron Chávez y Castro y después acabaron con la industria y con esas economías. Cuidado, empresarios. Miren lo que dijo José Alvear en un artículo que publicaban, lo tomamos del periódico Debate. En esa conferencia a los llanos del Yarí, la FARC reiteró toda su plataforma marxista-leninista. Cuidado, empresarios, jóvenes colombianos. Si se afecta la inversión, se puede afectar la educación. Sin libertad no hay manera de construir ciencia. Y por allá puede llegar el país, un país con las libertades afectadas, con la inversión bien reducida, bien diezmada y sin posibilidades de educación. Y aún, un país que eduque bien, si no hay inversión, los expulsa a ustedes al extranjero. No les da oportunidades aquí. Por eso, la ilusión de la paz, cuando uno lee estos acuerdos, se convierte en una enorme desilusión. ¿Cuándo, presidente, se ha tenido noticia de que el marxismo-leninismo haya renunciado a la lucha de clases o a la dictadura del proletariado? ¿Cuándo? Estos bandidos de las FARC pregonan la lucha de clases, es decir, la violencia para conseguir el poder y destruir lo que llaman la burguesía, es decir, a los empresarios que les están dando plata a ellos. Y además, cuando todo eso termine y cuando la burguesía haya sido borrada del mapa y se hayan tomado el poder, es un poder absoluto porque es la dictadura del proletariado.
presidente, ¿cuándo el marxismo renunció a esos principios esenciales en toda su doctrina, desde Marx, pasando por Engels, por Lenin, por Trotsky, por todos, dictadura del proletariado? ¿Y quieren hablar de democracia? ¿Cómo es eso, presidente? Muy grave, doctor Fernando. Eduardo Escobar, uno de los sobrevivientes del nadaísmo, escribió esta semana un magnífico artículo sobre Marx, el último profeta judío. Yo invitaría a leerlo. Y como todos los días duele leer los titulares del periódico El Tiempo. Hoy dicen que 63 congresistas norteamericanos, y allá hay más de 500, apoyan este proceso, que muchos no han leído. Estados Unidos también apoyaron a Castro, también apoyaron a Chávez en un principio, apoyaron lo del Salvador, que se cayó 23 años después. A mí me da dolor. Cuando nos apoyaron para combatir la droga y que íbamos dejando al país sin droga, y este reversazo, y entonces ahora van a apoyar la impunidad. ¿Cuándo le darían los mexicanos impunidad o elegibilidad política al Chapo Guzmán o a los cabecillas de los carteles de México? ¿Y por qué aquí hay que darle a los cabecillas del cartel de cocaína más grande del mundo, el gran proveedor de los carteles de México? Y alguien me decía esto: hombre, pero no lo preocupe elegir a Timochenko, nadie lo va a elegir. Y cuidado, ¿qué tal que yo hubiera dicho que se podía elegir a Carlos Castaño o a Salvatore Mancuso? Pues no lo habría aceptado. Es que el primer problema que tiene aquello de dar elegibilidad a criminales, él es el mal ejemplo de la sociedad, que es la ofensa a la democracia. Entonces me decían, hombre, no, sí, le van a dar mucha plata al partido de la FARC, el 15% del fondo de los partidos hasta el 22, hasta el 2026, el 10, un 5% permanente, canal de espacios de televisión, 31 emisoras, pero con eso no los eligen. Así se ganan las 26 curules de cuidado. Este país, deprimiendo la inversión, profundizando la crisis social, la ciudadanía llega a un momento que dice, estamos cansados con los santos y parecidos, vamos a elegir a ensayar con Timochenko y parecidos. Cuidado con eso, estimados colombianos. Y yo vi a muchos, una cosa es la ilusión y otra es la ingenuidad. Yo veía en la televisión internacional que Timochenko pidió Pinochenko, le dije yo, ¿cómo le parece? Qué combinación. Tan buena eso. Pinochenko. Excelente. Yo creo que hay que decir eso. Pues ya voy a escribirlo en Pinochenko. Que Timochenko pidió perdón. Hay un tema semántico. Él no pidió, ofreció. Yo no me he detenido ahí. Pero es que muchos colombianos dicen, hombre, lo que estaba diciendo era que nos perdonaba a nosotros el mal que le hicimos. Bueno, superemos eso. La FARC nunca ha aceptado pedir perdón, ni nunca ha expresado arrepentimiento. Lo que han hecho es justificar los crímenes. Ese Romaña le dijo a los bogotanos, a nuestros compatriotas secuestrados en la carretera Bogotá-Villavicencio, que los había hecho sufrir mucho, pero que habían tenido que hacer eso. Aquí más arrepentimiento. Ellos dijeron que Santos les dio la victoria. La semana pasada dijeron en el Yari, en la conferencia de la FARC, que este proceso reivindicaba la lucha armada. Les dieron lo que pidieron en Tlaxcala y Caraballeda. ¿Y para qué hicieron perderle tanto tiempo entonces al país? Como es la última intervención en la hora de la verdad, antes del domingo, le quiero decir a los colombianos, primero, alguien dice, no, es que esto es envidia de Uribe, porque él no pudo firmar lo que Santos ha firmado. Nosotros hicimos muchos esfuerzos por la paz, siempre con condiciones. Y le pido a los oyentes, amigos de la hora de la verdad, que me ayuden a decir esto, de corazón. Yo no habría sido capaz de firmar lo que Santos firmó. Después dije, odio de Uribe. Quiero recordar esto. Cuando mi padre fue asesinado por la FARC, en 1983, el presidente Betancur me nombró presidente de la Comisión de Paz de Antioquia y actué. Si a mí me hubiera movido el odio, no habría aspirado a la gobernación de Antioquia ni a la presidencia. Habría dejado de haber llegado a la presidencia que los paramilitares acabaran con la guerrilla. No los habría combatido a ambos. Dicen, que gane el sí para derrotar a Uribe. Hombre, no se preocupe por mi persona.
Del no hay muchas personas y de diferentes orientaciones políticas. Además, en lo personal a mí no me preocupa, porque yo tengo 64 años, he vivido 128, soy sobreviviente de 17 atentados, tengo el pelo irreversiblemente blanco, como dicen en la Colombia rural, plátano maduro no vuelve a verde. A mí no me preocupa esto en lo personal, me preocupa el futuro de la patria. Gana el sí, suben estos acuerdos a la Constitución. Difícil reorientar eso. El no permite, señores de la FARC, en aras de la paz, hay una protección para ustedes, cesen el narcotráfico, cesen la extorsión, hay que corregir los acuerdos, hay que corregirlos. Que los señores de la FARC dicen que nada es renegociable, tontos que fueran, si les dieran todo. Por eso necesito una señal como la del no para que les diga, señores, hay que corregir los acuerdos. Doctor Fernando, voy a atender aquí en Barranquilla un foro importante, porque me sometía a las preguntas de un grupo de intelectuales y de periodistas que ya se están reuniendo, y toda pregunta de ellos les voy a procurar responder con razones que hemos tenido quienes hemos estado en esta tarea defendiendo el no, encabezados por un colombiano valeroso como es Fernando Londoño Hoyos. Señor presidente, una última palabra en defensa de nuestro ejército. Ese mercenario español, ese bandido comunista que se vino a hacer a Colombia lo que no puede hacer en España, el tal Santiago, está diciendo que nuestro ejército es un ejército de conspiradores. El ejército no se defiende porque está neutralizado y no en la cúpula militar. No se defiende porque está neutralizado, vaya uno a saber por qué. Lo tenemos que defender los colombianos. Usted lleva nuestro ejército en el corazón. Presidente, una palabra de aliento a esos hombres que se batieron bajo sus órdenes como se batieron y que hoy están siendo humillados y ofendidos como en la novela de Dostoyevsky, presidente. Una palabrita nomás. Escribamos esto. Rechazo total al abogado de FARC, Enrique Santiago, que maltrata a nuestro ejército. Esta madrugada leí lo que usted me acaba de decir en un artículo de Eduardo Mackenzie. Estos bandidos encabezados por ese señor Santiago, izquierdista español, diciendo que nuestro ejército que va a matar a la FARC, que como mataron a la UP, por favor, a la UP también la mató la misma FARC y no nuestros soldados. ¿Sabe quién tuvo la culpa de lo de la UP? Por un lado, al Estado le faltó exigir que no combinaran las formas de lucha y proteger. Y ellos, la misma FARC, gente de la UP, no todos. Yo estaba en el Senado, allí conocí a Braulio Herrera, senador de la FARC, porque esas curules se las dio el presidente Belisario Betancur, y combinaron las formas de lucha. Ellos siguieron secuestrando y asesinando. Y eso llevó a todos esos crímenes, más un Estado que no les exigió respeto a la ley y que tampoco protegió a aquellos que estaban actuando de buena fe. En mi defensa, le digo a los oyentes de la Hora de la Verdad, cuando yo terminaba la gobernación de Antioquia me abordaron a decirme que los dos diputados de la UP, que gracias por haberlos defendido, protegido, le dije, hombre, díganle al país, los mata la FARC. Entonces la misma FARC ha sido responsable muy directo de todos esos crímenes para que venga este abogado izquierdista a hacerle esa imputación a nuestro ejército. Un ejército humillado, sometido al tribunal de la FARC, al que le han negado el alivio judicial por la vía constitucional, y ahora el abogado de la FARC los indica de ser un ejército de bandidos. A mí me da mucha tristeza. España, que se caracterizó por encarcelar al terrorismo, y ahora defendiendo la impunidad al terrorismo en Colombia. ¿Cómo le parece? O el presidente del Perú, que ha dicho tajantemente que con el terrorismo no se negocia, vino aquí a decir que era un ensayo que valía la pena esta impunidad, cuando tienen a Abimael Guzmán en la cárcel. Nunca le darían esa impunidad a Sendero. A los argentinos y a los chilenos y a los centroamericanos les dijimos el lunes en las calles de Cartagena, Colombia no ha tenido un ejército de tiranía, sino un ejército democrático. El nuestro no fue el ejército de Videla, ni de Galtieri, ni de Pinochet.
y a los centroamericanos les recordamos que ellos tuvieron insurgencias contra dictaduras, insurgencias que no tenían narcotráfico. Nosotros hemos tenido narcoterrorismo contra la democracia. Colombianos, no dejemos naufragar esta democracia. Por eso estamos en la lucha. Ay, me perdona usted que se me zafó el Pinochenko. Bueno, presidente, a la victoria el domingo. Doctor Londoño, Sí. yo le quiero decir una cosita pequeñita al presidente, ahora que está en Barranquilla. Allá está Ley Martin, un periodista reconocidísimo en la costa Caribe. Y él quiere que usted converse con él para que hablen sobre los huerfanitos de la guerra, una fundación que encabeza Ley Martin allá en la costa, y Ley Martin es nuestro amigo, es Propias Tropas. William, querido, ¿por qué no me haces este gran favor? Sí, señor. Ya están llegando aquí al salón en el Hotel Dan de Barranquilla, Sí, los señor. periodistas y los intelectuales que me van a someter a ese interrogatorio. Ya. ¿Por qué no le dices que venga? Yo tengo que salir a las 10. Listo. Porque hubo un gremio que se atrevió a invitar. Ah, qué ¿Cómo bueno. les parece? Fasecolda se atrevió a invitarme. Puede hacer que el gobierno nacional no tome represalias contra ellos. Entonces tengo que salir a las 10:15 de Barranquilla para llegar a Fasecolda en Cartagena, porque ese gremio se atrevió a invitarme. Yo les dije, hombre, ustedes son muy valerosos. Ustedes se han pensado 2 veces qué significa invitarme a mí, el riesgo de retaliaciones del gobierno. Dile a Ley Martin que aquí lo esperamos, estimado William. Bueno, Colombianos, oyentes de la hora de la verdad, que siguen al doctor Fernando Londoño todos los días, que cada uno se consiga 2 o 3 voticos. Decía, nunca hay último voto, cada voto es el penúltimo. Muchas gracias a todos. Buen día en la lucha. En la lucha, presidente, en eso estamos. Álvaro Uribe Vélez, una entrevista como para enmarcar, como para grabar en el corazón. Una entrevista histórica del presidente Álvaro Uribe Vélez dando las últimas consignas antes de la batalla del domingo. El domingo nadie se va a quedar en la cama, nadie que tenga un no a la entrega del país, a la dictadura del proletariado, a los bandidos, a los pinochencos, a los que irrespetan el ejército de Colombia, a los promotores del narcotráfico que destruye, que mata, que asesina a hombres como Luis Carlos Galán, como Guillermo Cano. No, vamos a decir que no de todo el corazón, porque no permitimos que la soberanía nacional quede en las manos de una famosa comisión de implementación y seguimiento que en últimas va a dirigir desde La Habana Raúl Castro. Lean, páginas 171 a 178, ahí está escrito, esto no es invento de nadie. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, gloria de la nación, el colombiano más ilustre de todos los tiempos, según lo declararon encuestas, estaba con nosotros en la hora de la verdad, llevándonos a la gran victoria por el no, el próximo domingo. Son las 7:14 de la mañana.